¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Senado Noticias, edición central. Acaba de culminar la sala de sesiones que se abocó a la discusión del presupuesto año 2018. Le llevamos toda la transmisión en vivo y en directo. Ahora vamos a analizar cada uno de los detalles de lo que ha sido la primera jornada de debate de una sesión que se abocó no solo al presupuesto, sino también a temas educacionales. A esta hora de la noche, 22:03 minutos, vamos a analizar cada uno de estos temas con nuestro periodista que ya está en estudio, Cristian Reyes, a quien le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, la gente que seguramente nos ha acompañado hasta ahora estará al tanto de que se han aprobado varias partidas de presupuesto. Vamos a revisar algunas de ellas y vamos a comenzar también por orden cronológico, porque como tú decías, se aprobó tema importante a nivel de educación. ¿Te parece si revisamos qué partidas se Partamos aprobaron? por lo que pasó hoy muy temprano, previo a la discusión del presupuesto año 2018. Vimos una ley miscelánea de educación. ¿De qué se trata, Cristian? Si nos pudiese explicar en qué quedó este proyecto. Claro, la ley miscelánea de educación, lo habíamos dicho en la primera edición de Senado Noticias, tiene que ver con enmendar algunos temas que quedaron pendientes a propósito de la ley de inclusión, de lo que tiene que ver con las subvenciones. Hablamos en su momento también de lo que es esta compra de inmuebles y que el arriendo no era principalmente una opción de parte del Ejecutivo al momento de impulsar este mensaje. Sin embargo, esta opción se abre de acuerdo a los plazos que precisamente se están dando en esta normativa. Si usted ingresa al sitio www.senado.cl, está la noticia: un nuevo trámite legislativo cumplirá el proyecto que perfecciona la normativa educacional. A propósito de lo que se está viendo, Betsabe, y que, bueno, hay una flexibilidad respecto a estos temas y lo bueno es que, ¿sabes qué? Nuestro colega, nuestro par, Rodrigo Cruz, habló con la ministra justo al momento de que estaba por entrar a la sala. ¿Te parece si escuchamos parte de las palabras de ella respecto a este tema? Perfecto, vamos a escuchar eso. Permitir que los sostenedores, mientras autocompran el inmueble, puedan mantener un arriendo regulado, y se faculta a la Superintendencia de Educación para que fije, en caso de que el 11% del avalúo fiscal esté muy lejos del precio de mercado, pueda fijar con datos proporcionados por el interesado, debidamente comprobado, pueda autorizar un precio que no exceda del 6,6% del valor comercial. Ese es uno de los aspectos que tenía que ver con este tema de la ley miscelánea de educación. En su momento ya había habido una ley miscelánea de educación. Esta es como la segunda vez en el año donde vienen estas normativas, y según senadores de oposición puede que más adelante haya una tercera oportunidad. Lo hablábamos muy temprano, Cristian, de lo que se venía con este proyecto, que es una modificación a la ley de inclusión que, recordemos, ya se está promulgando desde el año 2015, y hay unas ciertas modificaciones con los arriendos. Aquello ya fue analizado por la sala. ¿Estos temas de arriendo quedó en que el 31 de diciembre va a ser el plazo o se va a extender? Sí, pues habían dos temas. Uno tenía que ver, por ejemplo, con lo que estábamos hablando recién, de que hay un artículo 5 que permitía, bueno, el tema de los plazos. Incluso se habló de prolongarlo hasta el 31 de diciembre del 2018. Aquello finalmente no se va a producir, pero sí, sabes que se acogió una indicación de la senadora Ena Fumbar, entre otros, que hablaba de las excepciones para, por ejemplo, academias, institutos, escuelas que tengan que ver con temas artísticos. Porque, claro, hay un tema de selección que quizás ahí sí va de acuerdo a los talentos, o tiene una naturaleza especial. De ahí entonces que sí se haya admitido ello, y que también se haya hecho la excepción con establecimientos de tipo parvulario, 2x1 de tipo adulto, la formación carcelaria que también se da al interior de recintos penales. Bueno, aquellos también quedaron dentro de esta excepción. Pero la ministra Adriana del Piano también nos habló sobre otro aspecto de esta ley miscelánea. ¿Te parece que también lo pasemos a repasar de inmediato, a propósito precisamente de su participación el día de hoy en la sala del Senado por esta ley miscelánea que finalmente fue aprobada y va a tercer trámite en la Cámara de Diputados? Porque la ley hoy día señala que el 31 de diciembre aquellos sostenedores que no se hubieran pasado a instituciones sin fines de lucro van a perder la subvención, por una parte, y también podrían ser castigados con la falta de reconocimiento oficial. Esa es la sanción. Entonces, lo que estamos señalando es que efectivamente basta con que nosotros retengamos la subvención
retengamos la subvención hasta que no se pasen, porque ya la ley señala que en un plazo de 6 meses, si tú no tienes subvención, terminaste de constituirte como órgano proveedor de educación. Ahí clarísimo, Betsabe, la ministra Adriana del Piano, titular de Educación precisamente, ante las cámaras de TV Senado, aclarándole a ustedes para que puedan entender un poquito más en qué va este proyecto que va a tercer trámite en la Cámara de Diputados, pero que Betsabe al interior de la sala también dio que hablar. Así es, hubo reacciones del senador Carlos Montes, que precisamente hablaba de los plazos que se van a realizar en cuanto a este tema muy puntual, los arriendos bajo la ley de inclusión. Pasemos a escuchar. Yo creo que problemas pendientes de esta reforma para transitar han quedado resueltos. Postergar esto y crear un nuevo 31 de diciembre más adelante es generar incertidumbre, generar problemas a los padres, generar problemas a todos. Creo que es muy importante lo que ha hecho el gobierno de mantener la fecha, pero dar flexibilidad para los que tienen distintos problemas, y el mecanismo ha sido retener la subvención, porque tienen un compromiso hoy día por ley, retener la subvención y ponerle ciertas exigencias respecto a la existencia del establecimiento. Escuchábamos allí, Cristian, al senador Carlos Montes, explicaba muy bien lo que pasa con los plazos ya con esta legislación. Había temor en algunos establecimientos en cuanto a los arriendos. Va a haber una legislación en cuanto a que no se va a sancionar de aquí a diciembre, se va a extender con el compromiso de que se apeguen al fin del lucro. También hubo algunas indicaciones. ¿De qué se trata de la senadora Ena von Baer? Sí, la que estábamos comentando recién, sí, aquella de que le fue acogida en respecto a esta excepción que se puede hacer e incluir dentro de las excepciones que acabamos de nombrar, parvularia, educación carcelaria, que se incluya los establecimientos de tipo artístico, algunos de ellos experimentales con bastante tradición, y que, ¿por qué no?, pueden ser parte de esta normativa, ¿te parece? Sí, vamos a escuchar a la senadora Ena von Baer. Dentro de la especificidad que se está poniendo en las escuelas hospitalarias o en otro tipo de escuelas aquí, en este artículo, también se pongan las escuelas artísticas. ¿Qué es lo que se está planteando aquí? Presidente, no se está planteando de que se haga un sistema de selección que tanto se ha criticado por algunos, donde se puede, por ejemplo, se ha dicho seleccionar por el nivel socioeconómico de los niños. No, señor presidente, aquí se está diciendo desde que se pueda tener un sistema que sea transparente y que sea por talento. Estamos en esta edición central de Senado Noticias revisando junto a Betsabe, bueno, los temas vistos el día de hoy en la sala del Senado. Está, por supuesto, la atención puesta en el tema del presupuesto. Vamos a ir actualizando la información respecto a aquello, pero todavía nos queda un punto que quizás, Betsabe, fue lo más polémico a propósito de la Ley Miscelánea de Educación. Te cuento, la Ley Miscelánea de Educación se vio en la Comisión de Educación. Sí. También luego pasó a la Comisión de Hacienda. Exactamente. Pero hubo un tema de distinto criterio, por ejemplo, en el famoso artículo 5, que se trataba de retener las subvenciones de parte de los establecimientos que no se acogían al régimen que impone actualmente esta implementación. Que es la subvención por alumno, lo que se recibe por alumno. Sí. Bueno, la idea de que, y había otro punto además, que es que como estaba la ley actualmente, sin esta ley miscelánea de educación, se quedaban sin reconocimiento oficial. Perfecto. Como establecimiento que impartía educación. Bueno, eso lo aprobaron 3 contra 2 en la Comisión de Educación, pero el tema pasó después a la Comisión de Hacienda. Y cuando pasó el tema, ahora el proyecto de ley miscelánea, a la sala del Senado, la sala del Senado tomó el criterio de tomar solamente, poner en votación, en discusión, la última decisión de la Comisión, es decir, la de Hacienda y no la de Educación. Ya, mira, pasemos a escuchar aquellas reacciones, Cristian. Este es el debate, el diálogo que se dio entre el presidente y la senadora Ena von Baer a propósito de lo que pasó. Vamos a revisar. Yo quisiera preguntar, porque normalmente el secretario lo que hace es decir, acá las votaciones que vienen unánimes se dan por aprobadas, etcétera, y esa no viene unánime. Eso cuando hay segundo informe, estamos con un informe nomás. Y estamos despachando en general y particular, donde se han despachado las indicaciones. Debería haberse hecho indicación o pedirme votación separada. ¿Podemos, presidente, votarlo si igual lo van a ganar? No, ya no se puede, está despachado el proyecto.
Despachado entonces este proyecto, Cristiana, ya va a un nuevo trámite legislativo a la Cámara de Diputados. Estaremos también informando qué pasa con ese proyecto y también los invito a más detalles. En senado.cl hay una nota explicativa de qué se trata este proyecto y toda la discusión que hubo en la sala de sesiones. Nosotros cambiamos de tema. Todo lo que se llevó a cabo esta jornada con el presupuesto de año 2018 comienza así el debate en la sala de sesiones. Primera jornada que vamos a repasar punto por punto con el periodista Cristian Reyes en este tema muy importante, la ley más importante del año. Así es, hablamos del presupuesto de la Nación 2018. Hoy tuvimos la primera jornada. ¿Te sorprendió a ti que la Cámara de Diputados el día de ayer ya tuviera lista las 29 partidas? Fue bastante rápido la discusión en la Cámara de Diputados. Hoy se vio pasadita a las 18 horas, ¿o no comenzó acá? Claro, o sea, lo que teníamos esperado y que la gente seguramente que nos sigue habrá esperado, al menos justamente con lo que les habíamos anticipado, es que de 3 a 4 se viera esta ley miscelánea. Pero después de 4 a 9 de la noche se viera simplemente ya el presupuesto, comenzaran a verse las partidas. A propósito de lo que vemos en imágenes, que es podemos estar en la era digital, todo lo que ustedes quieran, pero los papeles ahí están presentes en el escritorio. Cada una de las partidas. Exactamente. Así que ahí están precisamente imágenes que captó nuestro camarógrafo Julio Bustamante ahí al momento cuando ya estaba comenzando la discusión en el Pleno. Bueno, vamos a lo que pasó. 29 partidas. Comenzamos, por ejemplo, con lo que fue Presidencia de la República. Hubo distintos puntos, por ejemplo, respecto a lo que son gastos reservados. Sí. Bueno, expliquémosle a la gente lo que son gastos reservados, porque la palabra, claro, son gastos monetarios reservados, pero ¿de qué son gastos reservados? O sea, son gastos de libre disposición, se pueden decir, pero que no necesariamente tienen que ser rendidos ante instancias fiscalizadoras, puede ser Contraloría, ante el mismo Senado, a propósito del presupuesto, son de libre disposición, pero en una interna. Hay senadores que los justifican más que otros simbólicamente en votaciones de sus comisiones le dan, ¿cuánto? 1 peso, 1000 pesos, bueno. En materia de defensa es algo que es más respetado, podríamos decirlo, dentro de los parlamentarios, pero en otras carteras, como por ejemplo Presidencia de la República, que fue la partida número 1, te propongo de partida que tenemos una gráfica, si no me equivoco. Nosotros las tenemos impresas. Nosotros las tenemos impresas, pero que la gente también pueda ver la variación que tiene la Presidencia de la República, precisamente. Ahí la vemos. Ahí la vemos, Betsabe. Mira. Sí, ese es el monto y la variación de 3,7% que tiene este presupuesto con el anterior. Y está destacado en la gráfica precisamente el tema del cambio de mando, que es uno de los puntos que se vio quizás más en subcomisión que a nivel de sala como el día de hoy. Pero mira, ¿sabes qué? Escuchemos a uno de los senadores que tú, bueno, también lo pudiste captar en puntos de prensa, que fue Alejandro Navarro. Sí. Senador Navarro hizo varias intervenciones y además, digámosle a la gente que en las sesiones de presupuesto se viene dando que él presenta muchas indicaciones. Sí, ¿lo pasamos a escuchar? Escuchemos al senador Navarro, a la senadora Lili Pérez y también a Sergio Granados a propósito de una discusión respecto a temas, por ejemplo, que el senador Navarro quiere saber más información al momento de votar, de las condiciones de trabajo de los trabajadores, de las licencias médicas, entre otros puntos. Perfecto, vamos. Si el Estado vulnera completamente la ley, los trabajadores contratan en Chile y a honorarios son miles, miles y miles, y están luchando permanentemente, y la información que pedíamos era saber cuando se contratan hombres o mujeres, y qué tipo de contrato hace el Estado. Creo que nosotros tenemos que tener para el diseño de políticas públicas cifras y estadísticas exactas y datos duros que hoy día no tenemos. Por lo tanto, yo creo que es súper pertinente esta indicación, he dicho. Vamos a estudiar una redacción para poner una glosa en la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que se encarga de hacer, ellas publican estadísticas para todo el país y podemos especificar una glosa que pueda dar satisfacción a lo que está planteando el senador Navarro y que sea ella la que informe. Primera partida entonces, Presidencia de la República, que ya fue despachada en esta primera jornada de debate, el presupuesto año 2018, Cristian. ¿Y qué pasó con el Poder Judicial? También fue otra partida que fue analizada durante esta jornada. Te invito, tenemos gráfica obviamente preparada para que la gente pueda ver también la variación que tuvo el Poder Judicial, partida número 03, variación positiva de 2,2% sobre más de... Ahí lo vemos en imágenes, la cifra bastante elocuente en cuanto a lo que es su variación. Y obviamente hay informaciones, indicaciones que son declaradas inadmisibles, solicitudes de información, pero precisamente a propósito del Poder Judicial, bueno, el senador Navarro, nuevamente, que fue uno de los protagonistas de esta jornada, pidió información, pero se encontró con una particular respuesta de parte del presidente del Senado, porque ¿qué pasa? Dice el senador Navarro que se pide, están los presentes los representantes del Ejecutivo, pero
los compromisos en los que se adoptan de mandar la información finalmente a veces no se concretan. Vamos a recordar lo que fue esta parte de la sala el día de hoy con el particular estilo precisamente que se dio a propósito de ese intercambio de palabras entre el senador Navarro, el presidente de la corporación y posteriormente también la invitación que le hacía el senador Juan Antonio Coloma. Vamos. Mi única alternativa es presentar el próximo año 1000 indicaciones. Hoy día decimos 540. De tal manera de decir que haya respuesta del Ejecutivo. Si no tenemos respuesta, bueno, ténganlo por seguro, me encanta esta pega, vamos a presentar 1000 indicaciones y eso lo voy a cumplir. Gracias a Dios no estaré en esa época. Que no nos amenace que el próximo año nos va a presentar 1000 indicaciones, porque esto tiene que ser por argumentación, no por cansancio. Porque si es por cansancio, yo lo puedo decir como va a presentar 2000, entonces podemos estar 2 años y medio discutiendo, y no es la forma inteligente, a mi juicio, de tratar de ir resolviendo los problemas que nos plantean. No por cansancio le decían ahí al senador 1000 Navarro. indicaciones, pero ¿cómo? Y se podría concretar. Tenemos senador Navarro, al menos acá en la corporación, hasta el año 2022, y le quedan bastantes partidas presupuestarias. En todo caso, hay varios puntos de los que él expuso que encontraron eco entre los demás senadores, en el sentido de que se les pide información a los representantes del Ejecutivo, pero no siempre se cumplen los compromisos o se pasa por alto, se declara inadmisible. Pero no es solo testimonial que una indicación se declare inadmisible, es también una necesidad de respeto al Poder Legislativo, se planteó en su momento. Avancemos en algo más de lo que se vio hoy en esta jornada. Les recordamos que estamos en vivo y en directo en una transmisión especial de la primera jornada de presupuesto año 2018. Hubo algunos debates sobre Contraloría. Sí, porque fíjate que cuando pasamos de presidencia a Poder Judicial, luego hubo un análisis no de las partidas, sino de normas de quórum. Es decir, normas en específico, algunas también relacionadas con el senador Navarro, pero puntos específicos, y destacamos este que nos llamó la atención, que es un punto respecto a una cuenta de la Contraloría ante representantes del Congreso Nacional. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, ya sea ante una comisión especial mixta, como se planteó en su momento, o finalmente una cita con los representantes, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Es algo que generó cierto debate porque, claro, si es el órgano fiscalizador por excelencia de nuestro país, la Contraloría, ¿por qué va a tener que dar cuenta ante un estamento político? Sí. Eso es un debate que... Es lo que escuchaba yo por parte de los legisladores que decían, y además porque un contralor está 8 años en su cargo, es lo que claro, escuchaba de la también senadora salía... Ana Fombar, y el periodo acá, ¿cómo tendría que ser de dar explicaciones de su propio cargo? El senador Hernán Larraín y además, obviamente, el ministro Izaguirre se comprometió de especial forma con este punto, porque según él, independiente de lo que pasó en la sala el día de hoy, que esto fue tramitado sin mayor zozobra, él se comprometió en una breve intervención, pero que es muy decidora, de que va a haber un proyecto sobre este punto en específico para más adelante. Pero ¿qué sentido tiene la información a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la utilidad práctica? Si aquí el órgano contralor es el que va a tener la información. Y eso me parece que cierra un círculo bastante razonable. La información a los presidentes de los poderes legislativos, ¿qué es lo que agrega? ¿Por qué no al Poder Judicial? ¿Por qué no? ¿Me explico? Yo creo que se abre una situación que creo yo es bastante dudosa y yo por lo menos creo que merece un mayor análisis. Me gustaría aclarar nuevamente que en esta glosa el Ejecutivo se compromete que en el plazo de un año enviará una ley sobre el particular. Seguimos revisando materia sobre el debate hoy, el presupuesto año 2018. Hubo también algo muy relevante, Cristian, con la descentralización, con los fondos para el metro, en este caso de Santiago, y qué pasa con regiones, fue parte del debate, los recursos que se van a destinar, además al transporte público. De aquello se refirieron algunos legisladores también a detalles en cuanto a recursos con el Corfo, ¿no? Sí, porque Corfo es uno de los ejes que estaba pendiente. Estaba el tema de Corfo y el tema de SACOR, que estaba vinculado al Ministerio de Agricultura. Corfo, recordemos que es accionista del 62.75% del metro. Por ende, senadores identificados con las regiones como Waldo Procuriza, Alejandro García Huidobro, entre otros, bueno, tuvieron una palabra para tratar de conseguir, o al menos esto fue aprobado de todas maneras, pero hacer sentir al Ejecutivo de que, por ejemplo, se puede conseguir algo parecido a lo que se hizo con el Transantiago, estos fondos espejo, y que los van a pelear según dicen, y te invito a que recordemos precisamente parte de esas intervenciones de ambos senadores a propósito de las líneas del metro en Santiago y de las repercusiones que ellos esperan también se den en regiones.
así como conseguimos los senadores de regiones para el Transantiago, que exista una ley espejo para el metro de Chile. ¿Se construye una línea del metro que cuesta $1.000 millones? No hay problema, pero $1.000 millones también para las regiones. Esto es una llamada de atención. La mayoría de nosotros somos representantes de las regiones, pero hemos visto que aquí se ha centralizado recursos en Santiago, que es bien merecido, pero nosotros no vemos reciprocidad respecto a las regiones que representamos. Estos son discursos que también hemos escuchado a propósito de la necesidad de centralizar, a propósito de proyectos como TVN, entre otros, y que, bueno, justamente la sala hubo un momento que estaba, podríamos decir, está abiertamente con la mayoría de los parlamentarios de regiones, y eso se hizo sentir en el debate. Porque, Cristian, nuevamente sale el tema de la descentralización, lo decía yo al inicio de lo que es la presentación de este tema, porque se habla del transporte público en regiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, no solo aquí en la región de Valparaíso, sino con el pasaje también en el sur de nuestro país, en zonas aisladas, los adultos mayores? Vuelve este tema nuevamente en esta discusión del presupuesto. Fue un año electoral además, fue un tema que fue parte de la agenda. Hagamos un redondeo, ¿te parece? Dijimos que se aprobó la partida número 1 de Presidencia, número 3 de Poder Judicial, estas normas de cuadro en específico, también número 4 de Contraloría, como partida aparte, una variación positiva de 0,15, de Relaciones Exteriores, también aprobada, y en la partida de Minería, que tiene un descenso importante. Te invito a que lo revisemos en una gráfica que hemos preparado a propósito de un menos 33 puntos, casi 34 básicamente, de lo que está contemplado para el presupuesto público de la Nación 2018. Y tiene cosas importantes el tema de minería, porque, por ejemplo, mira, ahí está, Comisión Chilena del Cobre, es parte del fomento a la pequeña minería, es parte de los 3 ejes que va a tener esta cartera en 2018. Y la variación baja que tiene nos afecta directamente a la economía, directamente al presupuesto, es muy importante esta área. Ahora, ¿qué pasa? Que claro, se hicieron proyectos de capitalización que se hicieron esa vez y ya este año no. De ahí hay un descenso, una variación negativa. Tampoco es que se haya dejado de invertir en ese sector. Simplemente hay una variación deficitaria, podríamos decirlo, comparado con la anterior, puesto que se invirtió mucho a propósito de proyectos de inversión a mayor escala. También cerró la jornada de hoy con el proyecto, la Secretaría General de Gobierno y SECPRES. Este último punto no es menor, puesto que SECPRES era uno de los 5 puntos que llegaron con alteraciones desde la Cámara de Diputados. Estaba Congreso Nacional, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, Secretaría General de la Presidencia, a propósito de los fondos destinados al Consejo Nacional de la Infancia. Habló el senador Patricio Walker a propósito de las falencias que tenía en este sentido, y del Ministerio del Deporte. Pero tú captaste reacciones a propósito de lo que queda para mañana. Sí, porque ya hemos repasado la primera jornada, fueron muy pocas las partidas que se aprobaron, 4. Al menos claro, algunas modificaciones, 1, 2, 3, 4, algunas 5, normativas. 7 y los de cuerpo Exacto, pero queda el resto de la jornada de mañana, y de aquello se refirieron tanto la senadora Ena von Baer, viendo el escenario que se viene para la segunda jornada de debate, y también el senador de Urresti, quien nos comentó cuáles son el resto de las partidas más complejas que se viene durante el debate. Alcanzó a ver presidencia y se vio también Poder Judicial. Y hemos ido votando todas las normas que son de quórum, que están en partidas muy diversas, muy distintas, para mañana, por lo tanto, ir votando partida por partida. Así que para el día de mañana, la verdad es que yo creo que va a quedar el grueso de las partidas por votar. Yo creo que en transporte vamos a tener una importante discusión. Creo que se ha instalado un consenso en la necesidad de subsidiar los pasajes para los adultos mayores. Son enorme la cantidad de lugares en los cuales los adultos mayores no tienen acceso, situación que ya se está produciendo favorablemente con el metro en Santiago y con una región, particularmente con la ciudad de Magallanes. Continuamos entonces en la jornada de mañana, Cristian, con el debate del presupuesto año 2018. Desde las 10 de la mañana se retoma el debate, seguimos con el análisis de cada una de las partidas relevantes. Nos quedan algunas como el área de la educación, el área de salud, Sename, lo decían los mismos legisladores. Son partidas muy relevantes que estaremos atentos en la jornada de mañana con todas las reacciones. Cristian, te agradezco que me hayas acompañado a esta hora de la noche con toda la información de esta primera jornada. Como siempre, yo les recuerdo, redes sociales, vaya a todas ellas para saber más información del trabajo legislativo. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en senado.cl, tv.senado.cl y mucho más. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.